En 1985, un ecólogo y su esposa presentaron una propuesta ante un grupo de conservacionistas en Estados Unidos, esperando conseguir apoyo financiero para lo que ellos mismos describían, con bastante humildad, como una gran hacienda de restauración forestal en Costa Rica. Pero la verdad es que nadie les dio bola. Ni un solo dólar de financiamiento serio salió de esa reunión inicial, y la propuesta quedó en el aire, sin ningún respaldo institucional concreto detrás. Pero casi 40 años después de aquella presentación que nadie quiso escuchar con atención, ese mismo proyecto se convirtió en la restauración de bosque tropical más grande y más estudiada científicamente de todo el planeta, protegiendo hoy 169,000 hectáreas de bosque seco, uno de los ecosistemas más amenazados y, paradójicamente, menos conocidos de toda Centroamérica fuera de los círculos científicos especializados. Y lo más curioso de toda esta historia es que la estrategia que finalmente usaron para lograrlo fue, en el fondo, ir completamente en contra de lo que casi cualquier manual convencional de restauración forestal de esa época hubiera recomendado sin dudarlo. Hoy les voy a contar cómo 2 científicos se negaron a replantar árbol por árbol un bosque entero, y qué fue exactamente lo que hicieron en su lugar durante las siguientes 4 décadas. Los protagonistas de esta historia son Daniel Jansen y Winnie Holwax, 2 ecólogos que llevan la mayor parte de su vida profesional adulta trabajando en el noroeste de Costa Rica, en la provincia de Guanacaste, una región que la mayoría de los turistas conocen hoy por sus playas del Pacífico, pero que esconde detrás de esas mismas costas, uno de los ecosistemas más singulares y menos apreciados de toda la región. Para entender por qué su proyecto era tan necesario, primero hay que entender qué le había pasado a esa región entre las décadas de 1950 y 1980. Un auge descontrolado de la industria ganadera y de la colonización agrícola arrasó con buena parte del bosque seco tropical original de la zona, un tipo de ecosistema que, a diferencia de la selva lluviosa amazónica que ya conocen de otros videos de este canal, pierde completamente sus hojas durante la temporada seca del año como estrategia de supervivencia frente a la escasez de agua, un rasgo que lo hace muchísimo más vulnerable al fuego que un bosque siempre verde, y que los ganaderos de la época aprovechaban activamente, quemando pastizales año tras año para renovar el forraje disponible para sus vacas, sin ninguna consideración real por lo que esas quemas repetidas y sistemáticas le estaban haciendo, temporada tras temporada, al bosque nativo que rodeaba esos mismos potreros. Cuando Jansen presentó por primera vez, en 1985, la idea de convertir una porción enorme de esa región degradada en un área protegida dedicada a la restauración biológica y cultural del bosque seco, la respuesta inicial fue, como les conté al principio de este video, un silencio casi total por parte de posibles financistas estadounidenses que no terminaban de ver el potencial de una apuesta tan ambiciosa y de resultados tan lejanos en el tiempo. Pero una joven profesional costarricense que trabajaba en ese momento para la Organización Internacional de Nature Conservancy estaba presente en esa misma reunión, escuchando con más atención que la mayoría, y terminó siendo clave para que los fondos de donaciones estadounidenses destinados al proyecto pudieran canalizarse de forma legal y con beneficios fiscales concretos a través de esa organización, resolviendo un obstáculo administrativo que hubiera frenado cualquier intento de financiamiento internacional serio. Jansen y Holwax también llevaron su propuesta directamente a organizaciones y funcionarios dentro de la propia Costa Rica. Y la respuesta que recibieron del entonces presidente de la nación, Oscar Arias, resume perfectamente el tipo de escepticismo cordial, pero poco comprometido con el que tuvieron que lidiar constantemente durante los primeros años de gestión del proyecto. El presidente les dijo, textualmente y sin demasiados rodeos, que la idea sonaba bien siempre y cuando no le costara nada al Estado costarricense. No fue una negativa rotunda que cerrara la puerta por completo, pero tampoco fue el respaldo político y financiero contundente que cualquier proyecto de esta escala territorial necesitaba para siquiera empezar a moverse en serio sobre el terreno. Y así arrancó lo que terminaría siendo un proceso de casi 40 años de trabajo constante y meticuloso, negociando una por una casi 350 propiedades privadas distintas, cada una con su propio dueño, sus propios intereses económicos y su propia disposición a negociar, para poder armar, parcela tras parcela, todo este bosque protegido que hoy conocemos como el Área de Conservación, Guanacaste. Según estimaciones publicadas por el propio Jansen en publicaciones científicas revisadas por pares, el proceso completo, desde que el clásico Parque Nacional Santa Rosa de unas 30,000 hectáreas empezó a transformarse hasta convertirse en esta entidad híbrida entre gobierno y organizaciones no gubernamentales, demandó alrededor de 35 años de trabajo sostenido sin pausas prolongadas y una inversión acumulada de aproximadamente $107 millones repartidos a lo largo de todo ese periodo.
Hoy, el área de conservación Guanacaste cuenta con un equipo de aproximadamente 150 paraprofesionales costarricenses residentes en la propia zona, muchos de ellos provenientes de las mismas comunidades ganaderas que alguna vez vieron con desconfianza la llegada de este proyecto, dedicados a catalogar de forma sistemática lo que ellos mismos describen con un término propio como biodesarrollo. Un esfuerzo continuo y meticuloso de documentar, con nombre y apellido científico, al menos 650.000 especies distintas de organismos multicelulares que habitan dentro del área protegida, asegurando que todo ese conocimiento acumulado quede integrado con la sociedad local, regional, nacional e internacional, en lugar de quedar encerrado exclusivamente en publicaciones académicas que casi nadie fuera del ámbito científico especializado llega a leer jamás. El área entera está reconocida hoy como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y funciona como modelo de referencia obligado para todo el sistema de parques nacionales de Costa Rica. Ahora bien, acá llegamos al corazón de esta historia, la parte que le da sentido completo al título de este video. Frente a semejante extensión de tierra degradada por décadas enteras de ganadería intensiva y quema constante y deliberada, cualquier manual convencional de restauración forestal de esa época hubiera recomendado exactamente lo que uno esperaría de un proyecto de esta naturaleza: comprar plantines en viveros especializados, organizar cuadrillas numerosas de trabajadores contratados y replantar árbol por árbol, hectárea por hectárea, en un proceso lento, carísimo, y que en un territorio de la escala descomunal de Guanacaste hubiera resultado, en la práctica cotidiana, financieramente imposible de sostener durante décadas consecutivas sin un presupuesto prácticamente ilimitado. Hansen y Hallwachs decidieron apostar por algo radicalmente distinto y, para muchos de sus colegas de la época, bastante arriesgado. En lugar de gastar la enorme mayoría de sus recursos limitados en replantar árbol por árbol de forma sistemática, apostaron casi todo su esfuerzo y su presupuesto disponible a una sola estrategia central, mucho más simple en apariencia, pero muchísimo más difícil de ejecutar de forma sostenida en la práctica: el control sistemático y constante de los incendios forestales en toda la región. La lógica científica detrás de esta apuesta tan poco convencional era la siguiente. Buena parte del bosque seco de Guanacaste no estaba, en realidad, muerto ni completamente destruido bajo la superficie visible del suelo. Las semillas de las especies nativas seguían ahí, latentes en el banco de semillas acumulado durante generaciones, esperando pacientemente su oportunidad para germinar. Pero cada temporada seca del año, los incendios provocados intencionalmente para renovar los pastos ganaderos quemaban cualquier brote nuevo que lograra asomar antes de que tuviera siquiera la oportunidad de crecer más allá de unos pocos centímetros de altura. Si lograban cortar de raíz ese ciclo repetitivo de quemas anuales, la teoría de fondo era que el propio bosque, con sus semillas todavía completamente viables esperando bajo tierra desde hacía años, iba a poder regenerarse por sí mismo de forma natural, sin necesidad de que un ejército entero de trabajadores tuviera que plantar cada árbol individual a mano. En 1988 se creó formalmente el Programa de Prevención y Control de Incendios Forestales, hoy conocido simplemente como Programa de Protección e Incendios, y ese programa puntual se convirtió, sin exagerar ni un poco, en la columna vertebral de todo el proyecto de restauración durante las 4 décadas siguientes de trabajo continuo. Eso no significa que el proyecto haya sido exclusivamente pasivo, sentados esperando a que la naturaleza hiciera absolutamente todo el trabajo sola sin ninguna intervención adicional. A lo largo de los años, el equipo del área de conservación Guanacaste sí desarrolló proyectos puntuales de restauración activa en parcelas específicas, particularmente degradadas, incluyendo un proyecto de plantaciones mixtas con especies nativas valiosas que resultó ser, según sus propios registros históricos, uno de los más exitosos de toda la iniciativa, además de huertos semilleros y técnicas novedosas de restauración adaptadas específicamente al bosque seco tropical. Incluso llegaron a usar de forma estratégica una especie exótica llamada melina como especie nodriza temporal, ayudando a preparar el terreno para que después pudieran establecerse las especies nativas de verdad. Pero todas esas intervenciones puntuales fueron, en términos de superficie total y de presupuesto invertido, una fracción mínima comparada con la estrategia principal y muchísimo más económica: dejar que el fuego se detuviera y confiar en que el propio bosque supiera cómo reconstruirse solo. ¿Y funcionó realmente esta apuesta tan poco convencional? Los números disponibles hoy hablan bastante claro al respecto. Según estudios de cobertura forestal realizados en la región, el bosque seco tropical de Guanacaste, que había quedado reducido a una fracción mínima de su extensión original después de décadas enteras de ganadería intensiva entre los años 50 y 80, logró recuperar una cobertura del 47,9% para el año 2005, partiendo de niveles de degradación muchísimo más severos apenas 2 décadas antes de esa medición. Casi la mitad de todo ese territorio, cubierto nuevamente de vegetación forestal recuperada de forma natural,
sin que la inmensa mayoría de esos árboles individuales hubiera sido plantada deliberadamente por ninguna cuadrilla de trabajadores contratados para ese fin específico. Y hay algo más que quiero mostrarles antes de seguir, algo que a mí me pareció particularmente conmovedor cuando lo leí en un reportaje detallado sobre la zona. Al costado de la ruta que lleva hasta la casona histórica de Santa Rosa, todavía sobrevive un pequeño fragmento de bosque seco completamente original, jamás tocado por la ganadería. Probablemente el único ejemplo de ese ecosistema prístino que la mayoría de nosotros va a tener oportunidad real de conocer en toda nuestra vida, sea en persona o solamente a través de fotos y videos como este. El coordinador de investigación del área, Roger Blanco, describe que ahí adentro, rodeado de árboles nativos como el guapinol, el níspero y la corteza amarilla, la temperatura desciende hasta 5 grados centígrados respecto al calor abrasador de los alrededores expuestos al sol directo. Es un microclima que transporta a cualquier visitante varios siglos atrás en el tiempo, a una época en la que la ganadería y la agricultura todavía no habían arrasado con la mayor parte del bosque seco de toda la provincia. Ese pequeño parche funciona, en cierto sentido, como una fotografía viva de exactamente lo que Jansen y Holwax se propusieron recuperar a una escala muchísimo más grande y ambiciosa. Ahora, no quiero cerrar esta historia sin ser honesto sobre algo importante. La estrategia de controlar incendios en lugar de replantar masivamente no fue, de ninguna manera, una decisión libre de riesgos, ni una apuesta que cualquier institución conservadora hubiera tomado con la misma tranquilidad que parece tener en retrospectiva, ahora que sabemos que funcionó. Requirió sostener, durante décadas consecutivas y sin ninguna interrupción prolongada, un programa de vigilancia y combate de incendios funcionando de forma ininterrumpida, año tras año, temporada seca tras temporada seca, sin que un solo descuido puntual echara por tierra el trabajo acumulado de tantos años de esfuerzo previo. Y requirió también, algo igual de difícil de sostener en el tiempo, la paciencia institucional y política necesaria para esperar resultados que no se veían de un año para el otro, como en un proyecto de reforestación tradicional con fotos vistosas cada temporada, sino que necesitaban una década entera, y en muchos casos varias décadas consecutivas, para empezar a mostrarse con claridad estadística en los números oficiales de cobertura forestal recuperada. Pero eso es exactamente lo que hace que esta historia sea tan valiosa para cualquiera que esté pensando seriamente en restaurar un ecosistema degradado en cualquier otra parte de Latinoamérica, ya sea un funcionario público, un científico o simplemente alguien curioso viendo este video desde su casa. A veces la intervención más poderosa y más efectiva no es la más costosa ni la más vistosa en fotos de antes y después inmediatas para redes sociales, sino simplemente identificar y remover el obstáculo puntual y específico que le está impidiendo a la naturaleza hacer lo que ya sabe hacer por sí sola desde hace millones de años de evolución. Jansen y Holwax no le enseñaron al bosque seco de Guanacaste cómo crecer, ni le impusieron artificialmente una estructura que la propia naturaleza no hubiera elegido por sí misma. Simplemente dejaron de quemarlo de forma sistemática, y esperaron con una paciencia institucional de casi 40 años consecutivos a que el bosque hiciera solo el resto de todo el trabajo. Y hay una lección adicional en todo esto que me parece importante remarcar antes de cerrar. Convencer a un gobierno, a financistas internacionales, y a comunidades ganaderas enteras de que la solución correcta era, en esencia, no hacer casi nada activo durante décadas, y simplemente sostener un programa de vigilancia constante, fue probablemente mucho más difícil políticamente que si hubieran propuesto un plan de reforestación tradicional con resultados vistosos cada año. La paciencia, en este caso, terminó siendo la herramienta de conservación más sofisticada de todas, aunque en su momento haya sido la más difícil de vender ante quienes controlaban el financiamiento. Si llegaste hasta acá, no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo video.